Antes de empezar con el tutorial, os recomiendo que os paséis por la revista Render Out de Marco, que la verdad que hace un trabajo estupendo y la redacción también. Aquí podéis elegir los números, es una revista totalmente gratuita y referente al mundo del 3D de habla hispana. El número 27, en el número de septiembre, he creado un artículo, así que os lo pongo si os interesa, sobre V-Ray 5 para Maya. Y aquí tenemos todo este pedazo de artículo, así que si queréis echarle un vistacillo y leerlo. Espero que os guste tanto la revista y el artículo como el tutorial que vais a ver a continuación. Buenas, vamos a ir un poco rápido porque este vídeo se va a hacer muy largo. Lo primero que vamos a ver es la página oficial de Chaos Group, donde habla un poquito de las mejoras más importantes que tiene V-Ray 5 para Maya. Todo esto lo vamos a ir viendo, seguro, salvo este apartado aquí, que no me veo capaz de hablar de él porque nunca lo he usado y lógicamente GPU yo lo utilizo muy poquito. El resto de mejoras sí la vamos a ver y más que no viene aquí. V-Ray se ha simplificado muchísimo. Muestra de ello es que han eliminado el Quick Render Setting, que antes nos daba como unos presets para hacer renderizado porque era muy complejo. Pero como se ha simplificado tanto y es tan fácil usar ahora V-Ray, no es necesario, entonces lo han quitado. Vamos a abrir los settings y nos vamos a la pestaña de V-Ray. Han quitado el Production Renderer por la palabra Renderer, como estamos viendo aquí. Aquí tenemos el CPU, que sería V-Ray, y V-Ray GPU, que usa la tarjeta gráfica. Nos encontramos lo de siempre, RTX, render híbrido, podemos utilizar ambos. Y la parte nueva que os voy a comentar que es súper importante es fuera del núcleo. Es una herramienta en fase experimental y su función es la de usar la memoria RAM de tu ordenador cuando se quede tu tarjeta gráfica sin memoria RAM. Súper interesante. Lo que pasa es que por el momento funciona solamente con la geometría, no con las texturas. Pero seguramente en poco tiempo funcione para ambas. Es una mejora súper interesante. Vale, mirad que aquí no aparece nada. Ya no usaremos subdivisiones locales, sino ya lo administra todo V-Ray. De hecho, si lo pongo en CPU, aparece el nuevo reductor de ruido, se llama Blue Noise Sampling. ¿Cómo funciona esto? Se optimiza el patrón de muestreo para que el ruido se distribuya de una manera más uniforme a través de toda la imagen y obtener un bajo número de muestras y mejorar así la calidad y reducir mucho los tiempos de render. Otras cosas más importantes es que ahora podemos configurar el Color Space dentro de V-Ray. Bien, podemos coger las preferencias de Maya o bien estándar RGB o Access. Yo de Access no voy a hablar porque nunca lo he usado. De todas formas, aquí podéis jugar con él. Simplemente cambiáis esto y poco más. Pero lo más importante es que ya han quitado el Linear Workflow dentro de Color Mapping porque no se usa. Pero donde se nota mucho más la simplificación es en la pestaña de GI. A priori, ¿qué veis? Una reducción enorme de las opciones. Lo primero que nos encontramos es que no tenemos el Primary Bones. Pero está. Lo que pasa es que no nos deja configurarlo. Está por defecto en Brute Force. O sea, hagáis lo que hagáis, configuréis lo que configuréis, siempre tendréis Brute Force como primario. Otra cosa súper importante es que han quitado el algoritmo y Radiance Map, donde podemos elegir como secundario el Brute Force o Light Catch. Os recomiendo que uséis Light Catch porque así os beneficiáis de todas las mejoras que tiene V-Ray. Ha desaparecido el GA Advanced, donde aparecía el Post Process, saturación, contraste, ambient occlusion y rate distance. Todo eso ha desaparecido. Lógicamente, dentro de Brute Force no podemos configurar las subdivisiones ya que lo administra todo V-Ray, pero sí podemos utilizar el Depth. ¿Cómo haríamos eso? Cogiendo de secundario Brute Force. Y ya nos dejaría configurar esto. Vamos a ver el Light Catch. La mejora que trae Light Catch es que nos aporta un preset. Tenemos el preset de Still para una imagen estática. Y nos trae las subdivisiones a 1000 y el Raise Threshold a 2. ¿Que vamos a hacer una animación y que tenemos miedo que salga ruido? Esta configuración funciona muy bien si movéis la cámara incluso. ¿Por qué digo todo esto? Porque ahora Light Catch solamente trae una opción, se llama Hash Map. No nos va a dar ningún flicker ni ningún fallo cuando hagamos una animación y la cámara esté en movimiento. Súper interesante. Hemos quitado un gran latazo. Y si vamos a Setting, han quitado las opciones de poder configurar el Embry. No pasa nada, tampoco se usa mucho. Dentro de Render Element, lo primero que nos encontramos es el Back to Beauty. Es un preset que crea 10 Render Elements. Si doy a añadir, nos crea automáticamente todos estos render elements que son los mínimos y que son aditivos, que da igual el orden que lo pongamos, vamos a conseguir siempre el render final, el beauty pass. Así sabéis cuáles son los render elements necesarios mínimos para hacer un buen compositing. Como se ha implantado el Coat y el Shim, que lo veremos en la sección de materiales, pues también han implantado sus correspondientes render elements. Dentro del V-Ray Tune han ampliado render elements más, que sería Lighting y Specular. Y creo que faltaría alguno más que otro, pero
Con esto ya va mejorando la cosa. Nos queda por ver dos render elements súper interesantes, el Light Mix, que solamente vamos a ver el render element. Vamos a ver Light Mix dentro del apartado de V-Ray Frame Buffer 2. Si no lo activamos de aquí, luego en V-Ray Frame Buffer no va a funcionar. Lo añadimos y desde aquí podemos configurar cómo queremos ver los grupos de luces, individuales, instanciadas, en grupos o cuando utilizamos Light Select. Y el último render element que vamos a ver hoy va a ser el Light Select, que lo veremos también dentro de un apartado, ya que Light Select trae el Light Path Expression. Esto es una pedazo de herramienta que da miedo, os lo reconozco, pero ya la veremos ahora después tranquilamente. Pero dicho esto, ya hemos visto por encimilla la simplificación más o menos. Iremos viendo más simplificaciones a medida que avance el tutorial, ¿de acuerdo? Ya estamos en el apartado de iluminación. La primera que vamos a ver es la mejora del cielo, V-Ray Sun y V-Ray Sky, cuando hay un atardecer o un amanecer. Damos a Snap V-Ray Sun. Permítame que abra el IPR, un segundito. Y fijaros que tenemos aquí un render bastante simple. Vosotros me preguntaréis, ¿qué mejora hay? Pues es muy sencillo. Vamos aquí a Sky Model, el Improved. Si hacemos un clic, la cosa cambia. Aquí no se aprecia muy bien, pero cuando vayamos al atardecer vais a ver una diferencia impresionante. Vamos por ejemplo a este frame. Este es el que siempre hemos tenido. Se ve un poco falsete, pero bueno, no está mal. Si ponemos la mejora, fijaros el cambio. Es alucinante. Vale, ahora vamos por ejemplo al fotograma 210. ¿Veis? Aquí se intuye un poquito el sol, no está mal. Os recuerdo que tengo todos los valores por defecto. ¡Qué diferencia! Es impresionante. Luego voy a dejar una animación en timelapse de cómo es este atardecer. Vamos a hacer la prueba más. Vamos por ejemplo a 257 y vamos a ver la diferencia. Es impresionante, de verdad. Voy a aportar una idea. Voy a añadir un sistema de nubes procedurales, o sea, podamos configurarlas. Sería una pasada que tuviesen los presets. Espero que Chaos Group me escuche. Espero que llegue este mensaje. Si ponéis un sistema de nubes procedurales sería la caña. Bueno, vamos a la segunda parte de las luces. Bueno, ya estamos en la segunda parte de la iluminación, donde vamos a centrar en el migrate Legacy Scenes, que ahora explicaré qué es y cómo funciona, y que ya desaparece el uso de V-Ray Sky Light Portals. Esta escena la utilicé para hacer un tutorial súper interesante que os dejo por aquí. Claro, utilicé un flujo de trabajo bastante actual, menos un apartado que se ha quedado obsoleto, que sería el del uso de Sky Light Portals. Bueno, voy a explicar aquí dentro cómo actualizamos este tutorial. Quedaros que es súper importante este apartado. Bueno, ya estáis viendo lo que es el migrate de Legacy Scenes, y es que detecta automáticamente cuando una escena tiene algún flujo de trabajo antiguo a bitrate 5, como puede ser el uso del Linear Workflow o que utilizamos V-Ray Skylight Portals, etc. Recomiendo que nunca quitéis que salte esto automático porque algún día estaréis utilizando V-Ray 7, por poner un ejemplo, y resulta que notáis que la escena no va bien, va lenta o da errores. Y no sabéis por qué es, y es porque no habéis actualizado esa escena al nuevo flujo de trabajo de V-Ray 5 y ya en esa versión es obsoleta. Imaginad que le dais a cerrar y queréis convertirlo. No os preocupéis que está desde el menú de V-Ray y lo encontramos aquí. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la luz y fijaros que tengo aquí en esta escena activado Sky Portal y Simple Sky Portal. Esto va a desaparecer en cuanto lo apague. Le vamos a hacer un render para que veamos lo que tenemos. Abrimos V-Ray Frame Buffer 2. Pulsamos aquí para seleccionar la cámara. Y hacemos el render. Cuando llega a 2 minutos, lo paro. Quiero que veáis la diferencia al usar simple Sky Light Portals, y eso significa que detrás de la luz rectangular, como el environment, el background, todo lo que haya detrás lo va a introducir en modo de luz dentro de la habitación. Entonces esto nos da una iluminación totalmente distinta a la que usaríamos si no estuviese activada esta opción. Esta opción es la que yo voy a echar de menos porque me gustaba trabajar con ella. Vamos a apagarlo y vamos a hacer un render para que veáis la diferencia de iluminación. Y fijaros que es la misma iluminación, pero tenemos otro resultado.
Esta es la correcta, ¿de acuerdo? Porque realmente es la luz que da el sol. Y la función de Skylight Portal lo que hace es ayudar al cálculo para que el render de esta iluminación no tarde tanto. Bien, hasta ahí todo correcto. Esto desaparece, no me importa. Sé cómo sustituirlo. Lo que no sé cómo sustituir es el simple Sky Portal. Entonces habrá que compensarlo con Tone Mapping. Lo primero que vamos a hacer es abrir el White Balance y lo vamos a dejar a algo más frío. Vamos a llevarlo a ahí, por ejemplo. Si quieren números redondos, ponemos 5300. La exposición, quiero más iluminación, tengo que subirla sí o sí, mucho más. Por ejemplo, casi 3. Ya nos estamos acercando al resultado que buscamos. Hay zonas quemadas todavía. ¿Ves? Si yo subo esto al máximo, hay que comprimir el rango dinámico. Por lo tanto, lo bajamos hacia abajo y tenemos una mejor visión. Y luego las curvas, vamos a bajarlo un poquito, a ver si me deja. Vamos a poner un poco más recta. Y fijaros que hemos obtenido el mismo resultado simplemente cambiando el tone mapping en vez de utilizar el simple Sky Portal. Vale, hasta aquí bien, ¿no? Es fácil. Ahora vamos a hacer el nuevo flujo de trabajo para dejar de utilizar el Skylight Portal. Entonces, si queremos ayudar a la información de este V-Ray Sound a que ilumine el interior, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues es muy sencillo, hay que utilizar la Tone Light. Podríamos apagar la luz rectangular, pero prefiero borrarla. Vamos a crear el V-Ray Tone Light. ¿Veis que ya está activado el DOM Adaptive? Esto es lo importante. Para eso nos aprovechamos de esta característica que trae la DOM Light y se la aplicamos al V-Ray Sky. Para ello activamos el DOM Text. Vamos a Deeper Shade, Windows, Browser, Texture. Y fijaros que aquí tenemos como textura el V-Ray Sky. Lo echamos aquí dentro y listo. Ya hemos hecho la operación y el nuevo flujo de trabajo que faltaría al otro tutorial. Así que vamos a hacer un render y vamos a tener básicamente el mismo resultado, pero va a tardar un poquito más. ¿Por qué va a tardar un poquito más? Porque va a ayudar a iluminar mucho mejor el interior. Pero a cambio sacrificamos un pelín más de tiempo de render, pero sigue siendo más rápido que si lo usásemos sin esto. Vamos a hacer un render de 2 minutos y ahora regreso. Como podéis comprobar, hemos obtenido el mismo resultado. Ha tardado un poquito más de tiempo de render en comparación si lo usásemos con V-Ray Light Sky Portal, pero ha tardado muy poco tiempo si lo comparásemos con V-Ray Sound y V-Ray Sky sin ningún tipo de ayuda. Y ahora vamos a verlo de una manera más automática. Fijaos que el resultado que hemos tenido es este, una Tone Light con la textura del V-Ray Sky. Muy sencillo el nuevo flujo de trabajo. Entonces vamos a hacerlo automático, vamos a abrir la que hemos guardado hace poco. Nos pregunta, ¿quieres no sé qué, no sé cuánto? Vale, aplícalo. Y fijaros que ahora si yo activo esto, la V-Ray rectangular me la ha apagado y encima me ha activado una V-Ray Tone Light. Entramos dentro de la textura de la V-Ray Tone Light y la he conectado con el V-Ray Sky. Lo ha hecho todo automático. Antes de terminar este apartado, os quiero mostrar que si desactivamos Skylight Portals, ya luego no nos permite usarlo de nuevo. Como antes lo voy a borrar, refrescamos. Listo, y tenemos exactamente lo mismo que hemos hecho manualmente. Pero ahora entendemos qué hemos hecho y si cuando lo hagamos automáticamente sucede un error, podemos revisar todo el proceso. Y si queremos hacerlo nosotros desde cero, sabemos cómo se hace. Os presento el V-Ray Frame Buffer 2.0. Muy bonito, diseño elegante, acorde a los tiempos que corren. A priori te puede dar un poco de miedo, es decir, estaba acostumbrado al anterior, ahora me va a costar mucho trabajo. Con que le echéis máximo 1 hora, sabéis cómo funciona todo perfectamente. Lo primero que nos encontramos es el menú superior. File, para guardar distintos tipos de formatos o abrir imágenes. Luego tenemos el apartado de render. Tenemos el Follow Mouse, súper importante porque ahora podemos dejarlo bloqueado en una zona. Luego podemos duplicarlo, borrarla y luego dentro de esta parte encontramos los tipos de Display Color Space, el Zoom, los canales que están activos ahora mismo, el rojo, el verde y el azul y las opciones. Como podéis ver, podemos configurar cualquier apartado que trae V-Ray Frame Buffer 2. Es súper dinámico. Recomiendo que le echéis un vistazo luego y juguéis con todas las opciones. Seguidamente nos encontramos típico desplegable con todos los render elements que trae nuestra imagen. Luego encontramos lo que serían los típicos botones, que están más bonitos, me gustan mucho. Si dejamos pulsado porque aparece una flechita, nos salen otras opciones.
Tenemos nuevo Limit Region. Voy a colocarlo por aquí. Y fijaros el Limit Region cómo ha mejorado. Muchísimo. O sea, nos da información de píxeles. Podemos estirarlo, encogerlo. Daros cuenta que si pulsamos la tecla Alt va del centro hacia afuera. O si lo queremos hacer normal, no pulsamos nada y vamos de esquina a esquina. Lo han mejorado muchísimo y con mucha información. Me encanta. Antes vamos a abrir el History. Hacemos doble clic en estos puntitos de aquí y se abre de dentro hacia afuera. Mientras que de la otra manera es de fuera hacia adentro. Arrastrar hacia adentro y nos deforma el espacio del render, que a mí personalmente no me gusta mucho. Esto es súper dinámico y podéis configurarlo todo lo que queráis. ¿Ves que aquí aparecen los tiempos de render? Puedo venirme yo tranquilamente aquí, me voy al History y digo, ¿tiempo de render? Pues no, nunca. Ya no aparecen. Podemos decir la carpeta de una manera como si fuese un preset. Vamos a pinchar en bosque, MSI. Funciona muy bien. Bueno, esto vamos a cerrarlo. Vamos a dejarlo así, que me gusta más cuando hago doble clic. Nos sale básicamente las mismas opciones que antes. Permítame que cargue esta escena. Fijaros que habrá cambiado aquí la escena, un segundito. Vamos a cargar el render con doble clic. Y lo que serían las capas de corrección. Los layers. Vosotros diréis, ¿por qué aparecen apagadas? Hay que dejarlo en el RGB color. Y ya se nos da opción. Entonces, una parte súper importante de esto es la comparativa. Si le doy aquí clic, ya digo, este es A y este es B. Puedo compararlo de una manera muy cómoda. Esto básicamente es igual. La selección es mucho más rápida. Pero si dejo pulsado aquí y lo cambio a vertical, bueno, no está mal. También es interesante. Pero lo interesante es que puedo comparar hasta 4. Este es C y este es D. Y fijaros, es una pasada. O sea, yo he hecho muchas pruebas para una sola imagen y esto a mí me viene muy pero que muy bien, súper útil. Y vamos a ver la barra inferior. La barra inferior, si recordáis, cuando pulsamos el botón derecho, aparecía Pixel Info. Pues todo eso está traducido aquí abajo. Vamos a congelarlo y que no funcione. Aquí lo activaríamos. Y podemos ver, por ejemplo, para si queremos configurar el glare, la información del píxel, la profundidad, el float. Ves que tiene un 12 en verde, un 8 en rojo. Con esta información podemos configurar perfectamente el threshold del glare o conocer si nuestro píxel está clamp o no. Podemos cambiarlo a RGB. Y no vendría la información de RGB, aunque a mí me gusta más esta porque aquí vemos la información real de los 32 bits. Podemos elegir también verlo web y 8 bits sería RGB, 8 bits por cada canal. Y súper interesante, muy intuitivo y siempre lo tenemos ahí. Y luego aquí viene la información del render. Hasta ahí todo muy bien, ¿no? Pero aquí viene la parte interesante, lo encontramos los stats que hemos utilizado para este render. Para encontrar errores, para ver cómo va la memoria. Esto es lo que nos recuerda un poquito al antiguo VRAM Frame Buffer, que encontramos una serie de modificadores. Ahora se llaman layers, son capas. Y influye el orden de las capas. Súper importante esto. Si yo bajo, por ejemplo, el Hue, ya se ha modificado algo. Si el Exposure lo pongo antes de Curves, también se modifica algo. Y ya no solamente eso, sino que cada capa tiene información de opacidad y trae modo de fusión. Como si fuese Photoshop. Con las mismas opciones tenemos las de 32 bits hasta aquí. Y a partir de aquí que lo especifica los de 8 bits. O sea, es genial. Pero esto te puede dar errores. Nos encontramos 3 capas nuevas en este apartado. El Constants, que sería básicamente aplicar un color a todo el render. Vamos eligiendo el Blend Mode que más nos guste. Incluso, pues ya sabéis que podemos bajar la opacidad. Y que le afecte solamente un poquito. Y estamos consiguiendo como un tono de película antiguo. Ahí tenemos ese, vamos a apagarlo. Mucho cuidado si queremos retroceder en Maya y estamos en esta ventana. Y hago Control Z. ¿Veis? Me modifica este, no el de Maya. Seleccionar ante la ventana antes de retroceder o avanzar. Bien la de Maya o bien la de VRAM Frame Buffer, porque son independientes. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es ver la siguiente capa, que sería por ejemplo la de Look and Table. Este es súper interesante. Teníamos siempre el estándar RGB, tenemos el nuevo que sería el logarítmico. Pues diréis, ¿qué es esto? Cuando vosotros descargáis, por ejemplo, un LUTs, especifican es espacio logarítmico o espacio RGB. Vale, entonces vamos a abrir uno. Si os dais cuenta, aparece con un tono distinto. ¿Qué pasa aquí?
que tengo también mi tone mapping. Vamos a quitarlo y vamos a dejar el look and table o loot. En este caso, este es sRGB y funciona muy bien. Es un tone mapping muy interesante, aparte del que yo puedo hacerle. Vamos ahora a mostrar algo muy interesante. Nosotros hemos cargado un loot de una carpeta. Automáticamente Brainfuck Buffer va a leer todos esos que están dentro de esa carpeta. Vamos a elegirlo de una manera muy cómoda y muy rápida. Por ejemplo, vamos a elegir este. Este es logarítmico. ¿Qué significa? Que tengo que apagar esto y encender el espacio logarítmico. Y tenemos un resultado bastante interesante, muy cómodo y la verdad es que me encanta. Y por último vamos a ver la capa Filament on Map. Os oiréis, ¿qué es esto, Carlos? Lo llevo explicando tela de tutoriales. La importancia del tone mapping, yo lo hago a mano y luego lo guardo como un LUT y lo cargo en el Look and Table. Ahora incorpora V-Ray, esta opción que es genial. Por ejemplo, tenemos la opción de Standard RGB o Access también. Vamos a elegir Lineal, activar el Log Space, vamos a elegir este, el Able, que para mí es el que más me gusta, y la fuerza de la curva. Vamos a configurar lo que queramos dentro de las opciones que tenga. Por ejemplo, aquí podemos comprimir más y dejarlo un poquito más apagadito o darle más intensidad. Dentro también tenéis el Blend Mode y lo que es la opacidad. La parte interesante ahora es que estamos dentro del Source RGB. Vamos a elegir Light Mix, que lo veremos ahora después a continuación. Y luego por último tenemos el Composite. Es súper interesante porque podemos hacer una pequeña composición. Pero en este apartado nos genera dos nuevas capas. La carpeta, que es igual que la de Photoshop, funciona exactamente igual, con su modo de fusión y todo. Y luego el Render Element. ¿Y es esto qué es? Antes vamos a ver las opciones de Render Elements. Y lo que vamos a hacer es cargar el Back to Beauty. Lo añadimos y nos sale todas estas opciones. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a traer por aquí para que podamos verlo y sepamos cuáles son. El primero que vamos a cargar es el Atmospherics. Vamos a ello. Y Atmospherics no tenemos nada. Lógicamente no hace falta usarlo. Si tuviésemos afectación lo dejaríamos. Background sí tenemos. Fijaros que el primero aparece en Overwrite. Si vuelvo a cargar otro Render Element, ya aparece en Añadir. Haremos añadiendo el RGB al background. El siguiente que vamos a ver sería, por ejemplo, el Caustic no tengo, GA sí tengo. ¿Os dais cuenta que con el preset de Back to Beauty nos ha generado estos Render Elements y son suficientes para hacer un compositing? Vamos, por ejemplo, a añadir un glare. Ahí está. Vamos al GI. Vamos a añadirle una curva. Solamente va a afectar al GI. Vamos a aumentar un poquito la intensidad. Así, está genial. Fijaros qué bonito está. A mí me encanta. Y, por ejemplo, vamos a añadirle al Subsurface Scattering un color balance. Y vamos a jugar con él, picarle un poco el color, vamos a hacer algo que se note. Echo de menos, por ejemplo, no sé, alguna máscara o degradados. Yo creo que esto tiene futuro e irá mejorando. O sea, hemos cambiado lo que es un previsualizador de render a una herramienta más para nuestro flujo de trabajo. Está muy bien. Bueno, vamos a ver Light Mix y cómo funciona. Bueno, antes de comenzar con Light Mix, esta idea original de John Freddy, la he modificado un poquito y he hecho otra iluminación totalmente nueva. Y os voy a enseñar cómo está montado lo que serían las luces dentro de una carpeta. El sol, la tengo aquí dentro. Tengo las luces de la lámpara del techo, que son luces esféricas. Y luego tengo una para la lámpara. Vamos a Render Element y os muestro cómo está configurado Light Mix. Es importante que esté activo, Enable, y lo tengo puesto por grupos. Me será más cómodo que seleccionar una a una. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un render. Y ahora vengo. Vale, ahí tengo el render. Qué pasada, me encanta cómo ha mejorado. La lámpara está preciosa. Y vamos a seleccionar Light Mix. Para eso venimos a Source, Light Mix. Aquí encontramos un Reset, un Save, un Load y cargador de preset de Load. Vale, también tenemos para enviar a la escena, súper importante esto, una vez que tengamos configuradas las luces, y al Composite. Pues si vamos a hacer una composición, viene genial. Encontramos todas las luces que si las apago no se ve nada. Vamos a encender el cielo, muy interesante. Vamos a apagar el cielo, encender las luces del techo, está muy bien. Vamos a elegir la luz del flexo o simplemente elegir la del sol. Y vamos a utilizar estas luces que sí sabemos que son útiles para nuestro render. Por ejemplo, luces de techo, vamos a cambiarle el color. Mira qué pasada de color. Y vamos a jugar con la intensidad. Vamos a subir, por ejemplo, así para arriba un poquito. Está muy bien. Vamos a apagar estas porque es más interesante si lo vamos así. Vamos a subirlo, por ejemplo, a 10. No sé, me recuerda algo sangriento. No sé, al Conde Drácula o Blade. No sé, está muy chula.
Bien, vamos a encender por ejemplo el cielo. Está súper fuerte, vamos a cambiarle el color. No sé, algo que sea tétrico. Sí. Esto le va genial. Fijar el control que tenemos. Ya hemos terminado el render y estamos cambiando la iluminación. Y esto luego lo podemos enviar a la escena si queremos. O guardarlo. Y luego enviarlo. No hace falta que sea ahora. Vamos por ejemplo al flexo, lo activamos. Vamos a bajarle por ejemplo la intensidad a la mitad. Para que esté un poco más oscurito. Simplemente hemos hecho un cambio de iluminación y no hay que volver a repetir el render. Es genial. Light Mix me encanta. Pero esto tiene sus limitaciones. Vamos a hacer un reset por ejemplo. Fijaos que tenemos esta iluminación y vosotros diréis, Carlos, ¿por qué todas tus luces aquí se ven blancas? Cuando realmente no son blancas. Si habéis fijado antes, tenemos la lámpara de un tono más amarilla. Sigue siendo un color neutro, por lo tanto no nos va a afectar, no nos va a dar ningún problema, pero todas mis luces son de un color neutro. ¿Por qué? Porque lo que estamos generando son una serie de capas y esas capas se multiplican por estos valores de aquí. Para entenderlo mejor vamos a hacer un limit region, vamos a coger la lámpara, vamos a quitar aquí, vamos a coger este trozo por ejemplo. Y vamos a hacer un IPR. Vamos a ir un poquito hacia arriba. El limit region es súper interactivo. Vale, si yo voy a Light Mix y me vengo aquí a las opciones de la luz y le pongo un color rojo fuerte, por ejemplo así, si ahora tengo este color rojo intenso y yo intento cambiar esta luz de color, a mí me aparece en blanco, por lo tanto no entiende que esta luz es roja. Entonces si yo cojo, por ejemplo, la luz flexo e intento ponerle un tono azul, vamos a ponerle un tono azul, pues básicamente no me hace ni caso. Me parece como un tono violetilla, vamos a darle más intensidad para que contraste. Entonces, para solucionar ese problema, te recomiendo siempre que tus luces sean neutras. Bueno, vamos a hacer una cosilla. Vamos a añadirle, por ejemplo, niebla. Va a ser muy interesante. Overbrights, Volumetrics. Tiramos el Probability para que nos ayude el cálculo. Cogemos un V-Ray Environment Fog. Vamos a hacer una configuración sencillita, tampoco nos vamos a complicar mucho. Vamos a poner, por ejemplo, esto por defecto, Fog Distance, 650, para que no sea demasiado oscura. Y una altura aproximadamente de 400. Si queréis que no tarde mucho vuestro render y que no genere ruido, apagamos Scatter, pero yo para este ejemplo lo voy a encender a un mínimo de 2. Bueno, hecho esto, vamos a hacer un render y ahora regreso, ¿vale? Bueno, ya he terminado el render y mirad qué pasada. Vamos a coger y vamos a hacer una pequeña modificación, tampoco algo muy complicada. Vamos a apagar todas las luces que no vamos a utilizar. Vamos a poner, por ejemplo, la lámpara de techo, un tono azuloncillo, la intensidad, más contra... ¡Ay! ¡Qué chulada! Me encanta. Y a la lámpara, por ejemplo, le podemos cambiar el tono a un tono que lo hizo antes, me ha gustado. Vamos a guardarlo. Save, nos vamos a ir en vez de LUTs, Light Mix. Y vamos a llamarlo New York Night. Vale, ya lo he guardado. Voy a abrir, por ejemplo, este. Está bastante bien. Pero ¿qué pasaba si yo abría algo? Pues que me carga todo lo que hay dentro. Tengo este atardecer, tengo este diurno, tengo el Drácula que hicimos antes, tengo el marciano, tengo el New York que hemos hecho ahora, tengo el noche y tengo el test. Las posibilidades son infinitas y lo cómodo que es volver a cargarlo. O sea, aunque tú no lo guardes dentro de tu escena, no lo envías a tu escena, lo tienes aquí guardado y es muy rápido de ver y funciona bastante bien. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con Marciano, que me encanta. Y lo que vamos a hacer es enviar la información de las luces. Vamos a cargarla aquí primero para que la veáis, que está todo por defecto. La vamos a enviar a la escena. Te preguntará si quieres, sí. Y fijar que ya nos ha puesto todo esto automáticamente en blanco. ¿Y qué ha pasado con las luces? Anda, no ha enviado la información. ¿Qué pasa si yo hago un render ahora? Y efectivamente, como estáis viendo, sí se ha extrapolado toda la información a las luces. Es que es una pasada. Vamos a cargar otra vez, por ejemplo, mejor Drácula. Y vamos a enviarlo ahora al Composite. Si os dais cuenta, si pinchamos en Composite está vacío y aparece por defecto el render original. Composite y automáticamente nos envía la información que tenemos aquí. Podemos modificar todo lo que queramos. Por ejemplo, la luz flexo. Podemos añadirle una curva y seleccionamos esto de aquí. ¿Veis? Podemos darle más intensidad. Yo me parece esto una pedazo de herramienta y una muy buena mejora. Así que os dejo con los renders finales de este apartado y ahora pasamos al siguiente.
Bueno, lo primero que vamos a ver en este apartado, una mejora que no ha mencionado en ninguna parte y me parece súper importante. Y vamos a hacer un pequeño IPR, vamos a abrirlo, pulsamos aquí, Render Cam. Y bueno, aquí tenemos un desenfoque. Ya sabes que dentro del IPR, si damos botón derecho, podemos hacer un enfoque o aquí, súper preciso. Vamos a seleccionar la cámara y os voy a enseñar la mejora dentro de Physical Exposure. Lo primero que voy a explicar es un recordatorio. Vamos a hacer una cosilla. El No Exposure significa que yo tengo una cantidad de luz que entra por la lente de la cámara y no puedo modificarla. Toque lo que toque. Yo puedo cambiar el F-Number para cambiar la cantidad de desenfoque. Lo subo hasta arriba y ya no hay desenfoque, pero la cantidad de luz que le afecta es la misma. No puedo ni bajarla ni subirla, tenía que modificar toda la iluminación para que eso ocurra. Vamos a dejarla por defecto. Luego tenemos la clásica, que es el Physical Exposure, ahora se llama así, pero realmente era lo que conocemos por manual. Si yo, por ejemplo, subo esto para quitar desenfoque, automáticamente la cantidad de luz que entra en mi cámara es totalmente distinta. 13,3. ¿Veis? Ya no hay desenfoque, pero tengo que compensar esa iluminación que entra dentro de mi lente. Y la corrija con el ISO, en este caso. Ahora voy a poner un ISO de 50.000, creo que era. ¿Veis? Y algo similar y ya no tengo desenfoque. Lógicamente esto es un lío, pero también se puede hacer con el automático que te compensa el ISO. Si nos vamos aquí a Overrides, Cámara, Auto Exposure. Todo eso lo sabemos ya, ¿no? Vamos a dejarlo todo como estaba antes, que era, por ejemplo, 1500. Y aquí era 2,1. Este lo hemos entendido bien. Si yo modifico algo del F-Number o el Shutter Speed, tengo que compensarlo con el ISO. Eso es sagrado. Pero fotografía tiene el valor o los pasos de EV o Exposure Value o valor de exposición. ¿Qué es esto de aquí? Vosotros diréis, ¿qué es esto? Pues muy sencillo. Esto es que lo hace todo automático. Me explico. Si yo, por ejemplo, bajo el valor, entrará más luz. Si lo subo, entra menos luz. Así de sencillo. Y si modifico el F-Number para cambiar la cantidad de desenfoque, la cantidad de luz que le afecta es la misma. O sea, yo puedo modificar todo lo que yo quiera y no le va a afectar. Puedo bajarlo para tener una fuente de campo más pequeñita y puedo hacer un desenfoque aquí o aquí y que sea mayor el desenfoque y no le afecta la cantidad de luz. E incluso ahora sí puedo determinar que si quiero más luz o quiero menos luz. ¿Qué quiero menos luz? Subo el valor. ¿Qué quiero más luz? Bajo el valor. Súper sencillo de entender. Vamos a la 8,25. Es genial. Enfoco aquí, lo que yo quiera. Yo puedo bajar o modificar este valor y no afecta a la cantidad de luz que entra dentro de la cámara. Vamos, esto era súper necesario y no lo han nombrado, pero que sepáis que está ahí. Bueno, ya estamos en la segunda parte de este apartado, donde vamos a ver el nuevo V-Ray Proxy Node. Es una mejora, una simplificación impresionante. Esto se ve mejor si vemos un ejemplo. Vamos a cargar un nodo antiguo de V-Ray Proxy. Venimos por aquí, abrimos. Ten en cuenta que vamos a cargar un archivo V-Ray Mesh para que luego veáis la diferencia cuando sea Alembic. Vale, automáticamente nos genera 1, 2 y 3 nodos. O sea, fijaros que tengo el shape y el preview que es igual que el shape. Luego tenemos el V-Ray Mesh, que podemos verlo como un único objeto, no como varios. Fijaros en el Boxing Box, que nos genera una caja y no subcajas. Bueno, venimos por aquí y aquí encontramos en el tercer nodo los materiales. O sea que tenemos 3 nodos para un objeto. Vamos a hacer una cosa, vamos a transformar este al nuevo nodo. Nos vamos al menú de V-Ray, Tools y Convert. Y fijaros que en Boxing Box ya aparece y vemos correctamente todas las cajitas en vez de una sola. Y ahora solo tengo un shape y ya está. O sea, no tengo más. Tengo libélula, el modelo, pero modelo independiente. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en Full Geometry. Y fijaros que yo puedo apagar, por ejemplo, las alas. Mirad, ¿veis? La apago y la enciendo. Es genial. Y luego aquí tengo los materiales que están aplicados a distintas zonas. Ya estamos viendo la zona donde está aplicado. No sé si lo estáis viendo. Ojos, ponemos los ojos. Y podemos encima arrastrar y cambiarlo. Pero esta previsualización y esta jerarquía está muy interesante, pero si cargamos un Alembic la cosa cambia. Vamos a ver que aquí vamos a tenerlo todo junto, en vez de por separado los objetos y los materiales. Lo borro. Vamos a cargar un nuevo V-Ray Proxy, nuevo, Alembic, permítame que lo coloque un momentito por aquí. Y fijaros que la jerarquía cambia por completo. Tenemos la libélula y el material.
podemos aplicar un material overrides a toda la libélula entera. Vamos a activar el IPR. Si yo ahora, por ejemplo, abro el Hypershade, vamos a aplicarle el cromo. Formas de hacerlo, pues arrastrándolo, automáticamente ya me cambia el material. También puedo hacer overrides en la visibilidad, apagar y encender. Muy sencillo, puedo borrarlo. Vamos, por ejemplo, a, no sé, a los ojos. Tengo ojo derecho, vamos a aplicarle este. Súper fácil, es que es muy cómodo. Por ejemplo, vámonos a las alas. Quiero otro material overrides. Ray Shader, lo echamos ahí y soltamos. Y tenemos ese material aplicado a las alas. Es genial. Por ejemplo, ¿qué os parece el nuevo V-Ray Proxy? Ya sé que no mucha gente utiliza proxies, no tengáis miedo a usarlos, yo os recomiendo y quita una carga muy grande de trabajo. Y como V-Ray 5 está pensado en que haga la vida más fácil a los usuarios, se está notando bastante. Yo lo he notado mucho, ¿eh? Bueno, para finalizar lo que serían las mejoras dentro de los Render Elements, tenemos el Light Path Expression. No tengáis miedo, a priori parece que asusta, pero lo que tenéis que hacer es ir probando e inventaros cosas y así incluso los programadores pueden aprender de vuestros resultados. Bueno, vamos a crear dos Render Elements, Background y dos Light Select, 1 y 2. Vamos a abrir el IPR, perspectiva, vamos a seleccionar el RGB. Y tenemos nuestra pelotita que la quiero mucho. Esta es la pelota de los materiales, siempre la uso y me encanta. Bueno, tenemos un emisivo, tenemos una luz frontal y una luz ambiente. Vamos a parar, vamos a coger el Light Select 1 y vamos a volcarle la luz frontal solo. Comprobamos y hacemos un IPR de nuevo y vamos a ver que solamente a este render Light Select le va a afectar esa luz. Vamos a ello, Light Select 1 y efectivamente aquí tenemos ese resultado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos al Light Select primario, vamos a irnos aquí y seleccionamos Light Path Expression. Hay dos guías. Tenemos la guía de la página web, que es esta. Si tú, por ejemplo, utilizas Maya, que en nuestro caso, podemos crear script y te da el código para que tú puedas programarlo. Luego tenemos aquí el preset de RGB, podemos elegir el que queramos. En este caso solamente tenemos la información de la luz o de la Illumination o Background. Podemos jugar con estas tres. Aquí nos enseña el esquema global y todo lo que trae. ¿Queremos copiar el código? Pues hacemos aquí un clic en full y pegamos con control V. Muy sencillo. A pesar de eso, tenemos con botón derecho acceso a todos los símbolos. Tenemos que empezar siempre con la cámara, sí o sí, ¿vale? Eso es sagrado y luego vamos a ir poniendo una serie de símbolos distintos. Luego tenemos unos presets, como pues el RGB y todos estos. Los Light Select, el Mix para los Self Illumination, objetos y materiales y operaciones. Lo primero que vamos a escribir va a ser el background symbol cámara. Y sí o sí necesitamos indicarle algo. Vamos a ponerle el arbitrary, que es este, el punto. Y hacemos un IPR de nuevo. Vamos al Light Select inicial. Y lo que estamos viendo es que no tenemos ninguna información de luz. Tenemos solamente el Self Illumination y el background. Nos falta algo. Luces. Ponemos L. Y hacemos un IPR de nuevo. Sí, tenemos todas las luces salvo la Self Illumination y tampoco tenemos el fondo. En Windows o en programación, si ponemos un asterisco, no quiero especificar nada, lo quiero todo. Vamos a hacer otro IPR. Efectivamente, que si nos vamos a los presets, dice que ese código es el render element RGB. Lo hemos sacado por deducción. Y probando, de verdad, no tengáis miedo, equivocaros. Es súper importante que hagáis eso. Bueno, dicho esto, quiero algo más específico. Vamos a parar esto. Quitamos el arbitrario, vamos a poner un específico. Iríamos a Symbol, específico, Scatter y Labels. Vamos a suponer que yo quiero solamente ver las reflexiones difusas o los especulares difusos. Vamos a Basic Symbol y quiero Reflection difusa. Diffuse. Vale, y el arbitrario. Y que aparezca todo. Vamos a hacer un IPR. En principio debería aparecer solamente en la reflexión difusa, exacto, pero vemos que le afecta también el Self Illumination. No quiero, solamente quiero las luces. Fijaros cómo vamos acotando, ¿eh? Es impresionante. Era L, ¿no? Vale. De momento no es tan difícil, ir probando. Vamos a especificar, por ejemplo, venga, el centro. Cerramos aquí un tío, seleccionamos el objeto y si no recuerdo mal, creo que había que irse a atributo de V-Ray
no hay ninguno específico, usamos usar atributos y aquí especificamos que va a ser una etiqueta de Lightpath Expression. Ponemos LP, guión bajo, Level, Center, de centro y terminamos, porque como es código, con punto y coma. Ya tenemos la etiqueta, volvemos al render element, vamos a borrar esto, botón derecho, base symbol y era el label. La etiqueta en cuestión se llama center, ¿no? Vamos a hacer un render, a ver si aislamos esta parte solo. Sí. Vale, vamos a aislarlo un poquito más. Se me ocurre, por ejemplo, que quiero ver solamente lo que sería la afectación del emisivo de este objeto. Botón derecho, base symbol, paramos y hacemos un render. Vale, y si quiero también ver el Self Illumination, puedo yo sacar ese render element y hacer una composición, pero lo quiero sacar desde aquí. Pues se me ocurre la operación matemática de sumar unión, por ejemplo, y Self Illumination Non Lights, CO. Hacemos un render y a ver si me lo suma. Efectivamente lo que estoy buscando. Me ha parecido ver en Mix algo interesante. Vamos a hacer una cosita. Como solamente tengo un Self Illumination, no hace falta que especifique tanto. Si tuviese más de uno, entonces sí. Y hubiésemos centrado el foco aquí. Vamos a borrarlo todo y vamos a conseguir exactamente el mismo resultado, pero de una manera más genérica. Aquí está este y unimos con este y hacemos un render y creo que tenemos que tener el mismo resultado. Y efectivamente tenemos ese resultado. No hace falta especificar tanto para este caso. Bien, hemos simplificado el código. Se me ocurre que podemos unirlo con el otro, pero quiero que solamente tenga esta información de luz. No quiero que tenga esta información de luz. Tengo aquí un material, tenemos el Hypershade, Gray, Select. Mira que tengo este material aquí y solamente afecta al centro. Hice un material un poco más oscuro. Por lo tanto, si nos vamos al material, atributos V-Ray, aquí se aparece una etiqueta específica. Pinchamos aquí y ponemos la etiqueta que se llamará Gray. Abrimos el Zapier de nuevo. Seleccionamos el Render Element. Vale, ahora ¿cómo hago yo para tener mi full aquí dentro? Pues si no recuerdo mal, me pareció ver aquí Light Select Full. Muy bien. Para separar esto de aquí, habría que restárselo a este. Pues primero necesito un operador matemático que me reste subtracción, por ejemplo. Si no recuerdo mal, en Object tengo que hacer la llamada al material. Fijaros que tiene una M delante. Si yo llego a llamar al objeto Gray en vez de Center, entonces habría un conflicto. Hay que dejar la M para indicar que es etiqueta de material y ponemos Gray. Y en principio va a restarle. Vamos a hacer la prueba. Efectivamente, ya no tengo afectación lumínica de ninguna luz ahí dentro. Y aquí sí tengo la lumínica, pero solamente con el emisivo. Separamos esto. Vamos aquí a Display Correction. Tengo que poner RGB, Source, Composite y ya hemos visto cómo funciona esto. Otro Render Element que se llame por ejemplo Light Select 1, este como base. Añadimos otro Render Element, será Light Select normal. En el fondo es muy sencillo Lightpath Expression, habría que practicar mucho, yo no me veo capacitado para hacer un tutorial hoy por hoy. De todas formas esperamos esa fabulosa guía que nos va a hacer Chaos Group y nada, espero que os haya gustado este apartado que me parece súper interesante y dejad volar vuestra imaginación. Lo que vamos a hacer es abrir el IPR, es un material muy básico, vamos a seleccionarlo y las mejoras que contienen este apartado son las que vienen con V-Ray Material. Vale, aquí tenemos unos presets. Digo preset porque no es una librería como tal, porque si fuese librería podemos tener archivos dentro de estos apartados, como ser rampas, texturas, mapas, procedurales, lo que sea, no podemos tenerlos. Pero sí tenemos estos pequeños presets que vienen muy bien para personas principiantes. Tenemos por ejemplo chocolate. Tenemos, por ejemplo, satín. Podemos mezclarlo porque nos da esta opción Maya. Podemos coger y mezclar el satín con el chocolate a un 50%. Y nos mezcla. Y generar, de hecho, otro nuevo material. También tenemos dieléctricos cristales, como por ejemplo el glass, el tintado. Cuando empecé a hacer un tintado, yo me volvía loco. Vamos a darle un poco más de intensidad. Y podemos coger con lo que queramos. Este bonito, por ejemplo, un rojo. Tenemos también los metálicos. Tenemos el oro. Este apartado para principiantes es lo mejor porque nos da un miedo crear materiales.
Bueno, llegamos a una parte muy interesante de las mejoras del V-Ray Material, que es el Coat Layer. Si queremos hacer, por ejemplo, un barniz de una madera o un lacado o similar a hacer una pintura de coche. Para ello tengo preparado un material. Voy a hacer aquí un momentito. Tenemos el Hyper Shade, seleccionamos esto y le aplico este material para empezar con el ejemplo. Bien, vamos a hacer un APR y vemos el resultado. Actualmente tenemos un material bastante difuso, sus reflexiones son muy difusas y es porque tengo el glossiness muy bajo. Vamos a subírselo casi a 1 y vamos a guardar esto para compararlo luego con el Coat Layer. Vamos a bajárselo de nuevo a 0,6. Bajamos por aquí y tenemos el Coat Layer. Activamos esto al máximo. Estamos viendo ahora mismo dos capas de reflexiones. Una muy difusa detrás y luego tenemos una muy fina y muy pulida delante. Vamos a parar el render y vamos a compararlo. Este es A. Fijaros la diferencia. Vamos a hacer una cosita para que veamos esto mejor. Voy a hacer otro material con uno de madera. Vamos a aplicarle este material. Vamos a desconectarle por un momento el diffuse o el albedo. Seleccionamos este aquí y se lo aplicamos. Y vamos a activar el APR de nuevo. Vamos a coger el coat, se lo vamos a quitar. Y si os dais cuenta tenemos ya configurado la reflexión, pero de la madera sin barnizar. Vamos a tener un resultado de unas reflexiones muy tenues, pero ahí están, que marcarán la beta de la madera. Y vamos a guardarla para luego compararlo. Simplemente vamos a coger la capa de barniz, que sería el Coat Layer, y la vamos a activar. Antes de nada, si yo activo que utilice el mismo BAM que tenemos aquí, no va a funcionar. En principio, si esto está así por defecto. Lo activo y no aparece. Para que aparezca tiene que subir esto un poquito o llevarlo a blanco y ya sí funcionaría, ¿lo veis? Pero bueno, seguramente lo arreglarán en próximas actualizaciones. Vale, lo paramos. Luego pondré el render en alta definición para que veáis la diferencia. Esto va a ser A. Vemos estas reflexiones de las betas. Y aparte vemos la reflexión de la capa de barniz. Ahora vamos a activar el albedo y activamos el Out Color a Color. Vamos a hacer un render y luego os muestro los renders finales. Tenemos el Sheen Layer, que este también es súper cómodo porque antes para hacer tejidos hay que utilizar el V-Ray Fall Off. Y ahora de esta manera hace que el material sea más completo, el estándar de V-Ray. Tenemos esta mejora y hay que verla y a mí me encanta, la verdad. Está muy simplificada y muy bien hecha. Vamos a activar el APR. Vamos a seleccionar el material. Y es tan sencillo como que busquemos el apartado de Sheen y lo subimos. Inicialmente no vamos a ver nada, sabemos que está activado pero tiene un glossiness muy fino, por lo tanto hay que bajarlo un pelín para que se empiece a apreciar y ya tenemos ese efecto que buscamos dentro de los tejidos, de los materiales de tela. Vamos a bajarlo un poquito más y da un resultado totalmente aterciopelado. Incluso podemos cambiar el tono. Conseguimos efectos súper interesantes, vamos a cerrar un poquito. Es genial, a mí esto me está encantando. Súper cómodo, súper fácil de usar, muy buena mejora. Otra de las mejoras en materiales son dos nuevos que vienen para quedarse y si pulsamos aquí vemos que aparece tildado el nuevo Carpaint 2 y el nuevo Flake 2. Aquí estamos viendo lo que sería el Carpaint 1. Fijaros que se configura exactamente igual, no cambia apenas nada. Pero son algoritmos nuevos, son iguales. Lo he configurado un poco distinto, pero básicamente es lo mismo. Entonces vamos a hacer un render con este, para que lo veáis, y vamos a hacer ahora otro con el nuevo, y podáis compararlo. Vale, ya he terminado y fijaros, tenemos unos reflejos bastante curiosos, pero si nos acercamos mucho se ve un poco falso. ¿Veis? Se ve como... no sé, no me llega a convencer. No está mal porque si nos alejamos conseguimos el efecto deseado más o menos, pero bueno, de todas formas vamos a hacer un render con el otro. Hyper Shade, seleccionamos objetos con este material y le aplicamos este. Vamos a hacer el render y ahora vuelvo, ¿vale?
Vale, ya he terminado. Vamos a acercarnos un poquito y vemos lo que decía. Lo he hecho un poco exagerado para que se vea la diferencia, pero fijaros que si comparamos, vamos a poner que este es... es impresionante la diferencia. O sea, vemos brillo. Yo lo veo más como una pintura metálica sí o sí. Bueno, voy a dejar los dos materiales para que veáis la diferencia y me comentéis cuál os gusta más. Bueno, ya estamos en el apartado de utilidades o nodos de V-Ray, en los cuales vamos a ver tres que para mí son muy importantes. Uno de ellos va a ser el V-Ray Dirt y su mejora de rayones o rayas, el streak. Permítame que os muestre cómo está el armario. Vamos a ponerle un limit region y vamos a eliminar esto y vamos a hacer una IPR para que veamos que tenemos un material liso. Un segundito. Ya tenemos aquí el material. Vamos a venirnos por aquí al Hyper Shade. Fijaros que tengo este material con un blend. Este blend tiene este V-Ray Layered para hacer una mezcla. Tengo un material más oscuro igual que el cristal este de aquí. Vamos a hacer esa mezcla. Para eso vamos a crear un Dirt. Este lo vamos a ocultar. Ocultar, no quitar. Cogemos aquí, lo ampliamos un poquito. Vamos a conectar el V-Ray Dirt al Layered. Vamos por aquí y lo echamos aquí a textura. Y si selecciono el Dirt y activo el Isolate, estoy viendo todo blanco. Antes de configurarlo vamos a ver lo nuevo que trae ahora mismo es que la contribución puede tener un valor negativo. Antes era positivo, positivo, negativo. Ahora veremos cómo afecta esto. Luego tenemos el Ambient Occlusion y tenemos otro modo que sería el Inner Occlusion y el Ambient más el Inner Occlusion. Es una oclusión que ocurre dentro de la superficie que están en contacto. Luego tenemos el Directional Streak, que tenemos el Ambient Streak, el Inner Streak. Seleccionamos este por ejemplo, vamos a seleccionar los dos. Fijaos que ya ha ocurrido aquí algo. Ya tenemos un Ambient Occlusion totalmente distinto. Vamos a ponerle, por ejemplo, una contribución un poco más dura. Vamos a hacerla más severa. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 10. Si quisiésemos difuminarle un poquito más, cogeríamos un Fall Off o pondríamos un valor más pequeño o un radio mayor. Vamos a poner aquí 18 y vamos a activar los Strikes. Vamos a activar ambos. No vemos nada porque primero son muy grandes. Vamos a poner 2,5 para este tamaño. No sé si se llega a intuir, pero hay algo ahí, no lo vemos, porque no tiene direccionalidad los streak. Bien, por ejemplo en Z, a ver como unos rayones, súper interesante. En este caso me interesan más que sean verticales, vamos a poner por ejemplo 10. Tenemos los streak, súper interesante, de una manera muy cómoda y procedural. Podemos configurar por ejemplo el radio para que sea el streak más bajo o más alto. Si aumentamos el radio por ejemplo a 29. Y fijaros que tenemos los streaks un poco más bajitos. Si ponemos por ejemplo 50 en el radio, bajan un poquito más. Y así podemos configurarlo. Vamos a dejar en 10, un buen contraste, me gusta este contraste, lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a seleccionar el material, a ver cuál es el resultado que tenemos. Tenemos un resultado muy interesante. Esto si queremos envejecer algo o ensuciar algo, que no sea algo tan limpio, pues viene muy bien esto. Para el interior de una habitación, para cualquier pieza metálica que queramos envejecer y utilizarlo como máscara. Las posibilidades son infinitas. Vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer un render para que veáis la diferencia. Bueno, el nuevo nodo de V-Ray UV Randomizer antes no estaba para Maya, siempre ha estado para 3D Max. Para ello vamos a ver lo siguiente. Vamos a apagar el bosque, vamos a activar el VR, Render Cam. Vale, estamos viendo un césped muy cutre. ¿Por qué? Porque no se iba a ver nada debajo del bosque. Entonces no tenía sentido que me currase una textura, siempre quería un tono verde y que tuviese alguna variación que otra. Pero vemos que el efecto de tileado y de repetición es enorme. Se repite constantemente. Pues tenemos el nodo que es muy interesante. Vamos a abrir un momento el Hyper Shade. Escribimos UVW Randomizer. Esto lo vamos a ocultar y este lo vamos a conectar a todas las V coordenadas o UV coordenadas de los mapas. Bien, vamos a seleccionarlo y fijaros que hay una variación ya. Como esto es un único objeto, no tiene sentido utilizar ni by render, ni by object, ni nada de esto. Pero sí podemos activar el Stochastic Tiling. Y ya la cosa cambia por completo. O sea, es impresionante
Este algoritmo lo hace todo muy fácil, no hay que pasar por Photoshop y currarte ahí el tileado y que no haya tanta repetición. La verdad que está genial, lo usaré en bastantes ocasiones. Y bueno, básicamente tenemos esas apariciones, tenemos un mínimo, un máximo y pasos. Tanto de uno, de otro. Eso jugad vosotros, pero fijaros qué sencillo es que siente con activarlo ya la repetición se ve distinta. Se ven unas manchas que se repiten bastante. Podemos jugar con el blend, que es muy interesante, para eliminar estas pequeñas repeticiones que se ven aquí. Si yo lo subo, por ejemplo, ahí, estoy creando un material nuevo, básicamente. Vamos a poner, por ejemplo, que cambiemos el speed, nos da una variación distinta. Lo cambia todo. Aquí vamos a poner un 41, por ejemplo. ¿Veis? Y va modificándose todo. Súper cómodo, súper fácil. Ahora vamos a utilizar este conjunto con el multisub. Un momentito que va a cargar la escena y lo vemos. Para finalizar, vamos a ver el multisub text. Vamos a crear el nodo. Vemos el hypershade. Regulamos multisub text. Ocultamos. Creamos un nuevo ítem. Y conectamos el V-Ray Layered aquí. Y ahora la salida del color, la vamos a conectar al color del material. Bueno, antes de que me matéis, aquí estaréis viendo algo extraño. Me he creado un selector de UVs. Esto no lo hagáis en casa. Os lo explico porque me lo vais a preguntar. Esto es un V-Ray Layered, donde yo he cogido las coordenadas UV y de randomizer y se la he conectado a cada layer en las coordenadas RG. Por lo tanto, voy a coger el R como U. Si te das cuenta, la salida del RGB coincidirá R con U. R con U. Y ya está, he hecho un selector. El equipo de Chaos Group ha flipado pepinillos. Ha dicho, tío, ¿cómo lo has hecho? Funciona, flipo. Y bueno, ya está, simplemente eso. Vamos a hacer una IPR para ver qué es lo que tenemos. Podemos apreciar perfectamente las repeticiones en cada loseta. Pues simplemente tengo que desactivar este UV y activar que este es el V Randomizer. Le da un poquito de variación, no mucha. Bien, vamos a seleccionar el multisub y vamos a ver la novedad, que es el Random Hue, Random Saturation y Random Gamma. El Hue aportará una variación de color. Ahora, si elegimos una, vamos a darle un poquito más de saturación y veremos que aquí tenemos un color, aquí tendremos otro color y aquí nos dará otro color aleatoriamente. Este patrón que estamos viendo aquí se puede cambiar con el speed. Vamos a poner 50 y nos dará un patrón totalmente distinto. Pero este patrón se puede volver a repetir si vuelvo a cargar la escena, porque estoy utilizando el getID from random by num. Significa que si yo selecciono el render ID, V-Ray te va a crear una ahora y mañana te va a crear otra totalmente distinta. Nunca va a coincidir. Por eso no tiene el SID. Entonces recomiendo que si queréis algo fijo utilicéis este. Vamos a dejarlo en 1 ahora mismo. Y si bajamos esto a 0, tenemos el gamma. Para mí el gamma es el mejor de todos, porque fijaros lo que ocurre. ¡Wow! Esto se puede utilizar para crear máscaras. A ver, las posibilidades de esto pueden ser infinitas, pero vamos a centrarnos solamente en el material. Esto para mí lo vemos exagerado. Ya sabemos que si queremos otro patrón, vamos cambiándolo aquí. Muy interesante. Vamos a dejarlo por defecto. Y vamos a bajarlo un poquito porque lo vemos exagerado. Vamos a crear, por ejemplo, uno colorido. Bueno, 0.20, muy poquito. 0.4, por ejemplo. Y vamos a darle un poquito más saturación. Y hemos creado una variación colorida. Vamos, por ejemplo, a crear una que sea más sutil y más acorde con este suelo. Y vamos a poner, por ejemplo, 120, algo más sutil, 200 y un poquito más. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 45. Lo veo demasiado fuerte, 35, 30. Vale. Fijaros que ahora tenemos una variación un poquito de color, pero más bien variación de grises con el gamma. Es genial. ¿Qué os parece este nodo? Dejadme vuestros comentarios en el vídeo y si queréis que profundice más, me lo decís. Bueno, voy a dejar con los renders finales. ¿Qué os ha parecido todo el contenido del tutorial? He profundizado bastante, se ha quedado corto. Si queréis que amplíe alguna de las partes, escríbemelo en comentarios que yo lo haré encantado. Si os gusta el vídeo, regálame un like, compártelo con una persona que le pueda interesar este material. Y por supuesto, si no te has suscrito aún, suscríbete, que me apoyas a hacer nuevos vídeos. Así que me tuve un fuerte abrazo y hasta el próximo video tutorial. ¡Chao!